Voy a tocar un tema que simplemente lo voy a tocar, pero para mí es fundamental, que es está la raíz de por qué tenemos problemas de salud mental y física. Y es cómo funciona nuestro cerebro en determinadas situaciones. Vamos a dedicar 20 minutos, media hora a esto antes de terminar. Y vamos a ver qué efectividad tienen las sesiones y en dónde inciden, en qué parte del ser humano. Bueno, aquí esto lo voy a pasar rápidamente. Hace 2 años, con una compañía de neurociencias llamada Neuroelectrics, hicimos un estudio de electroencefalografía en el cual vimos el efecto de las gafas. Y aquí podemos ver los resultados estadísticos, que el nivel de excitación bajó muchísimo. O sea, bajó casi a la octava parte. Que esto a nivel estadístico tiene es muy significativo. Esto indica, o sea, que no hay prácticamente ninguna probabilidad de que se dé por casualidad. El nivel de estrés también bajó a la tercera, cuarta parte, y el nivel de calma se elevó mucho también. Entonces, esto nos permitió ver, aparte de lo que vemos en el día a día, de los resultados, pero nos permitió ver de una forma, digamos, mesurable, que las sesiones de gafas hacen un efecto positivo en el cerebro. También hace bastante tiempo hicimos un estudio, algunos conoceréis las cámaras GDV del profesor Korotkov, que lo que hacen es capturar el campo de energía del ser humano. Y aquí medimos a una persona antes de utilizar las gafas y después. Y vemos que aquí, en principio, tiene un campo de energía bastante irregular, desestructurado y con algunos huecos. Y con un nivel de energía, a ver, que no es bajo, pero tampoco es alto. Y unos 12-15 minutos después, simplemente por el uso de las gafas, ya se había intensificado mucho, los huecos estos se empezaban a rellenar y el campo de energía en general había aumentado en todas las áreas. Fijaros aquí, por ejemplo, en la zona de la cabeza, que ahí hay una línea continua, que es como debe estar, y aquí, que estaba bastante interrumpido. Y la zona de la nuca, de la espalda, cómo se empieza a rellenar. Entonces, el efecto fue muy, muy evidente. Bien, ahora voy al tema que os comentaba antes. Las experiencias traumáticas, ¿qué efecto tienen en nuestra vida? Las experiencias traumáticas pueden definirse como conflictos vitales no resueltos. Por ejemplo, pues una persona está en una situación que la despiden y además coincide que su padre estaba enfermo y se muere. Entonces, en ese momento tiene tal cúmulo de experiencias duras que no tiene recursos para afrontarlo y le queda ahí como un trauma. Y entonces se le produce un estrés postraumático. De estas cosas, en mayor o menor medida, nos pasan a todos en la vida. Cuando somos niños, siempre algún tipo de situación traumática nos queda. Entonces, esto se ha estudiado siempre en el ámbito sobre todo de la psicología experimental, de la medicina y de la psicoterapia en general. Bueno, distintas escuelas le han llamado distintos nombres. Por ejemplo, en psicología transpersonal, Stanislav Grof, que es el que más ha profundizado en esto, le llama experiencias condensadas. Enrique Corbera, en bioneuroemoción, les llama psicoshock. Y Hammer, el doctor Hammer, pues cuando esto ya se asienta a nivel orgánico, les llama conflictos biológicos. Pero todos están aludiendo a lo mismo. Normalmente existe un trauma inicial y luego aparecen situaciones en la vida que se asocian a ese trauma, creando una especie de constelación de experiencias traumáticas, ¿no? Por poner un caso así muy fácil de entender, muy familiar, es el de el niño que
que un día lo sacan a la pizarra en clase, le preguntan una cosa, se equivoca, se ríen de él y luego de adulto, cada vez que tiene que hablar en público, pues empieza a sufrir un estrés postraumático porque este conflicto no lo resolvió, se sintió disminuido, ridículo y lo empieza a mostrar en distintos aspectos de su vida. Entonces, esto es lo que llama Grof experiencias condensadas. Y de esto todos tenemos en mayor o menor medida. Algunos pues lo tenemos en, pues yo qué sé, en las relaciones con la pareja, otros en temas de trabajo, otros pues en temas así tan básicos como a lo mejor pues tener vértigo en las alturas, pero todos tenemos mm, tipos de experiencias traumáticas. Entonces, estas experiencias son unas lentes de las que nos vemos a nosotros mismos y a la vida, y de una forma distorsionada, y conducen a funcionar en modo de supervivencia y a tomar decisiones como inconscientes y poco exitosas. Y además, si esto pasa a unos ciertos umbrales, se puede somatizar en el cuerpo. Este es el día a día de la psicoterapia y de la vida. Cuando nosotros nos sucede algo que se repite una y otra vez, es porque detrás hay una experiencia traumática. Entonces, Stanislav Grof, para mí, es el psiquiatra que más ha profundizado en el nivel de la conciencia humana. Él investigó el inconsciente durante la época, por ejemplo, de los años, me parece que después de los 50 y tantos a los 60 y tantos, que el LSD estaba permitido. Entonces, el LSD daba un acceso muy fácil al inconsciente y estudió miles de casos. Y luego fue continuando su trabajo con la respiración holotrópica, que es otra forma de acceder al inconsciente. Entonces, él ha estudiado como unos 5.000 casos y ha visto que el inconsciente humano es común para todos los seres humanos y que hay situaciones que se repiten. Y él les llama, estas experiencias condensadas, les llama principios de organización de la psiquis humana, que son memorias que tienen una carga emocional en diferentes periodos de nuestra vida. Esas memorias tienen un hilo común, un común denominador, que es una emoción, una sensación física, que es el tema básico. Y luego son como eventos individuales que se van repitiendo a lo largo de la vida, pero que están todos conectados por ese hilo común. Y el inconsciente del individuo suele tener varias constelaciones de estas, que están basadas, según lo que Grof fue descubriendo, en el trauma original del nacimiento. Y son situaciones que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida inconscientemente. O sea, no es lo que nos pase, sino cómo nos lo tomamos. Para una persona salir a dar la lección en frente de los compañeros puede ser algo de lo más normal y para otra puede ser algo súper traumático. Entonces es porque algo ha quedado ahí de situaciones pasadas. Si alguien quiere profundizar en esto, yo le recomiendo que lean a Grof. Uno de los libros que habla más de esto es Psicología del Futuro. Entonces, estas experiencias traumáticas, Grof, al tener esa posibilidad de acceso al inconsciente, Jung también lo hizo, pero Jung era un hombre solitario y no tenía los recursos de Grof. Entonces, hizo grandes descubrimientos, pero basándose en la introspección, investigándose a sí mismo y también a sus pacientes, pero Grof tuvo el acceso directo al inconsciente a través de la respiración holotrópica y de los psicodélicos. Entonces va investigando cada vez más a fondo. Al principio dice, yo creía que era pues como lo que estaba de moda en aquel tiempo, que era la teoría del inconsciente individual, del psicoanálisis. Entonces, él decía, bueno, esto tiene que ver con el inconsciente individual que ha enseñado Freud. Pero luego, él indagando, como tenía esas herramientas tan poderosas, vio
que todo esto se condensaba en torno a una experiencia relacionada con trauma de nacimiento. Porque el nacimiento es una experiencia muy rica y muy compleja. No, en el nacimiento él incluye las experiencias perinatales, o sea, lo que sucede antes, durante y después del nacimiento. Por ejemplo, conozco el caso, en casos de a lo mejor personas que han logrado tener memorias de después del nacimiento de que las dejan al bebé solo en una sala de recién nacidos porque, yo qué sé, pues porque es por la noche y hay poco personal o porque la madre ha quedado con algún problema y no le llevan a la criatura y se pasa unas horas completamente solo. Eso deja un trauma. Entonces, también la forma de nacimiento puede ser muy traumática según sea el proceso de nacimiento. Y las experiencias antes de nacer también puede haber momentos traumáticos. Entonces, él descubre que toda esta constelación de eventos que se parecen unos a otros están relacionados con una experiencia subjetiva que la persona vivió en el nacimiento. Pero sigue investigando, como tiene miles de casos y sigue atendiendo y atendiendo, él encuentra que más allá, que esto va más a las raíces de un inconsciente que se remonta a algo que es más allá de la vida de la persona, que es lo que él llama el transpersonal, y que hay eventos que la persona recuerda en ese estado de acceso al inconsciente que tienen que ver con los eventos que luego le pasan en su vida diaria. Entonces crea una especie de mapa que es como un iceberg. En la parte consciente, que es como la parte que se ve del iceberg, sabemos que la parte que se ve es una octava parte de la que no se ve, pues ahí están las experiencias de la vida. En el nivel donde está la superficie del agua está la experiencia del nacimiento. Y luego aquí en la parte inconsciente están las experiencias que él llama transpersonales, que tienen que ver con el transgeneracional, según distintas escuelas, ¿no? Que el transgeneracional son pues la tribu, los antepasados. Otros lo localizan en las vidas pasadas, otros en la memoria del trauma de la especie, de la supervivencia. Y en definitiva, por ejemplo, los orientales lo relacionan con el karma. Entonces, todo esto parece algo así como muy filosófico, muy teórico, pero mi experiencia como terapeuta que ha estado bastantes años tratando casos y analizándome a mí mismo, esto colorea el día a día de nuestras vidas. Todo este tipo de experiencias inconscientes que vienen del inconsciente colectivo que está reflejado en el mar, pasan a través del nacimiento, se establecen en el trauma del nacimiento y luego empiezan a ramificar en experiencias en la vida consciente que están conectadas con el consciente colectivo, que es como el aire, la atmósfera. Entonces, este esquema en muchos momentos es el que está rigiendo nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros problemas y nuestras dificultades. Y lo que descubre Grof es que esta estructura del inconsciente tiene una lógica muy precisa. Entonces, aquí podemos ver los tres niveles que Grof encuentra en la psique: el biográfico, el perinatal, que es antes, durante y después del nacimiento, que es el que da origen al biográfico, o sea, esta vida que tenemos, y luego el transpersonal. Y en el transpersonal hay muchos tipos de experiencias. Están las experiencias arquetípicas de ver, yo qué sé, pues ángeles, seres arquetípicos como dragones o deidades, las experiencias de los sueños, eh, muchos tipos de experiencias que en el nivel consciente no existen, no damos significado, a nivel inconsciente se reflejan y a la vez están relacionadas con las experiencias que tenemos en el día a día. Entonces, esto es un terreno
muy rico para conocer el sentido profundo de la psique humana. Entonces, ¿qué hacen las sesiones de gafas? Lo que hacen es desactivar momentáneamente el pensamiento compulsivo que dan todo este tipo de experiencias traumáticas que aquí podemos ver. Esto hace que cuando haya una experiencia en el día de hoy similar a la anterior, o sea, si yo, por ejemplo, tengo un sentimiento de abandono y algo tan simple como que llamo a una compañía y me dejan un cuarto de hora esperando a que me contesten, a mí se me va a disparar algo que a lo mejor a otra persona que no tiene esa huella de abandono no se le va a disparar. Entonces, por eso digo que este tipo de experiencias traumáticas condicionan muchas veces eventos de nuestro día a día. Entonces, ¿qué hacemos con las gafas? Ayudamos a desactivar momentáneamente lo que se llama la red neuronal por defecto, que es un pensamiento repetitivo. No sé si os habéis dado cuenta, la mayoría de las personas nos pasamos la vida pensando y no pensando en lo que queremos, sino pensando a través nuestro. Nos vienen pensamientos continuamente. Y eso tiene que ver con los traumas que tenemos ahí, las experiencias condensadas que tenemos almacenadas en nuestro inconsciente. Entonces, lo que hacen las sesiones de gafas es regular en las áreas cerebrales, desactivan momentáneamente el pensamiento compulsivo y como que dan la oportunidad de ver las cosas de una forma más relajada y de otra manera. Salimos del modo este de conflicto y podemos tener visiones como más ecuánimes de las cosas con las que tropezamos. Y bajan la tensión acumulada en el sistema nervioso y en el aparato locomotor, que son las dos áreas donde más se acumulan tensiones ocasionadas por este tipo de experiencias traumáticas. Entonces, esto favorece la vis medicatrix, que es la autosanación del organismo. O sea, no es solo que la persona, después de utilizar la sesión de gafas, se sienta mejor subjetivamente, sino que objetivamente hay un cambio momentáneo que permite hacer como un reseteo, como cuando el ordenador ya va muy lento y dices, bueno, lo voy a reiniciar porque aprieto una tecla y tarda 10 segundos en responder, ¿no? Entonces hay un reseteo, momentáneamente se borran todas esas memorias confusas y hay una mejor posibilidad de que la persona se recupere de aquello que le ha llevado a la consulta, ¿no? Entonces, las gafas también son semejantes a un estado de meditación pasivo, que es ideal para personas que les cuesta meditar o que tienen dificultad para desconectar de los pensamientos. ¿Qué efecto tienen las sesiones? Bueno, hay una relajación, una expansión del estado de conciencia y ese estado que es parecido a la meditación de una forma pasiva. Claro, los meditadores experimentados pues entran ya más en profundidad y bueno, a mí me han contado que tienen como estados de ensoñación consciente, o sea, como meditando durante el uso de las gafas, pues tienen como sueños, ¿no? Personas que han sufrido algún trauma, pues sí se ha dado en ocasiones que aparecen imágenes o recuerdos del trauma. Es decir, que ese trauma se está liberando. Porque en el momento del trauma, como no había recursos para afrontar la situación, quedó guardado en esos circulitos que hemos visto antes, que están ahí en el inconsciente. Entonces, cuando se da un estado de relajación, el trauma puede emerger, lo cual es una gran noticia, porque hay una liberación de la impresión traumática, aunque puede ser incómodo, desagradable, que de repente hay personas que se acuerdan de que, yo qué sé, de que de niños les pasó algo, ¿no? Y se llevan un impacto, pero eso se está liberando. Entonces es una gran noticia. Y luego hay personas sensibles que tienen movimientos y sensaciones en distintas zonas del cerebro, como que tienen una sensación de que les lleva a un estado de relajación y que algo en el cerebro se les mueve y se les regula.